¿No puedes hacer un VOD en Twitch? Debería estar en tus configuraciones. Ahí ya no sé, ahí yo me pierdo. Por completo. Igual sería entretenido también tener un canal de Twitch o YouTube, qué sé yo, más adelante. Sí, sí, estaba considerando. Así que yo creo que a futuro, sobre todo cuando... Porque estas clases van a ser mantenidas en el tiempo, claramente. Entonces, esto es como la introducción a composición, pero obviamente quiero estar constantemente hablando acerca de ese tema en específico, pero ir como profundizando en cada uno de los temas que vamos a ver hoy día. Quiero ir profundizando en ellos con otras clases. Entonces, claro, sería ideal tener también su canal por ahí y subir todo. A mí me gusta mucho color. Me encanta hablar de color. Soy un ñoño del color. Sí. Bueno, de hecho, como te decía, uno de los elementos de composición es justamente color, así que voy a hacer una clase hablando de composición, pero usando color. Entonces, esa clase va a estar entretenida. ¿Sí? 2D. En Preferences. Ahí dice Store Past Broadcast. Y eso. Y con Store Past Broadcast y después, después de cuando termina Oscar, puedes guardarlo. Ok. ¿Me avisas entonces? ¿Partimos? Sí, pues digo, avísame, tú tranquilo. No, mentira. Igual sería entretenido de repente en esta parte. Ah, ya. Claro. Buenísimo. Bueno, ahí obviamente si alguien sabe, que diga ahora. Quizá de repente, por mientras, podrían algunos comentar de dónde son. Sí, todos somos de habla hispana, obviamente, pero ya, yo soy de Chile. Yo soy de Colombia. Cri, cri. Colombia. Puerto Rico, güey. Buena. El Congo. El Congo. Por Dios. Yo de Chile, bueno. Dale. Sí, aquí hay algunos amigos chilenos. Yay. Entonces, ¿tú de dónde eres? ¿Tú, po? Venezuela. ¿Y sigues viviendo en Venezuela o estás viviendo en otro lado? ¿Estás viviendo en otro lado ahora? Ah, ya, ok. Bueno. ¿Los Ángeles, California o Chile? Yo creo que California. Yo creo que muy pocos conocen que en Chile también hay. Sí. Ajá. Bueno, ya voy a empezar a compartir. Dale.
¿Mm? Dame un segundo. No, igual anduve avisando por privado, por si acaso. Y todo. Pregunta, ¿no, ¿lo comparto en 30 FPS o 60? Ok, que pongámosle 30. ¿Ya viste cómo te di? Ya, se ve, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Dónde? Ah, sí, en caso de que algunos chicos no sepan, para que vean mi pantalla, tienen que hacer clic donde dice en directo. Y bueno, también pueden ir al canal de Twitch. Así que los puedes compartir el canal de Twitch en el chat. Ya, súper. Buenísimo, vale. Ya, entonces, solo por si acaso lo repito, para acceder a la pantalla, colocar en indirecto. Y bueno, entonces yo soy Oscar Araya, trabajo como artista de concept art en animaciones específicamente, largometrajes, cortometrajes. También he trabajado en animación para TV, en fondo, diseño de fondos. También he tomado algunos trabajos de publicidad de repente, pero mi área específica es animación. Entonces igual quería compartirles mi portafolio que está por acá, que es un ArtStation. Básicamente como mostrando un poco las cosas que he hecho. He trabajado para películas animación 3D más que nada, no tanto 2D. Un poco como de exploraciones, proyectos propios. También hago mucho voluntariado y trabajo también en este proyecto que se llama Solar Village, que es una ONG que trabaja en la India, como llevando a los niños de pueblos rurales que no tienen conexión a internet, a nada, de hecho son sectores bien pobres. Les llevan paneles solares para que tengan electricidad durante las noches. Y salía como este proyecto de hacer una animación como para mostrar el proyecto a nivel mundial, y también está surgiendo estas ideas como de realizar clases de dibujo también en esos lugares y utilizar el arte básicamente como para enseñar también algunas cosas acerca del mundo, porque como hay mucha desconexión, entonces de repente es como bueno explicarle a las personas allá cómo funcionan otras cosas fuera del mundo, fuera como del lugar donde viven. Entonces eso, he tomado varios cursos, entonces también ahí subo de repente las cosas que he hecho, más que nada en el Instagram, que lo tengo por acá, donde también he subido anuncios de las clases y eso, ahí voy compartiendo las cosas que voy haciendo últimamente. Entonces ahora vamos a la clase, que espero que se vea bien. Y la clase es, como comentaba, elementos y conceptos en composición narrativa. Vamos a ver como distintos elementos que se utilizan en composición no solamente cinematográfica, sino también como en diseño de personaje y props. Hay ciertos elementos que se utilizan también ahí, que son universales básicamente, porque hay muchos elementos de composición entonces que se transmiten a todas las áreas, no es como específico para un área específica. Entonces, a veces podemos pensar en la composición como algo difícil y confuso de entender, y eso me pasaba muchísimo antes. Es como, ok, tengo todas estas reglas de composición que se supone que me están enseñando en mi carrera, o veo en videos y me hablan sobre reglas
The Rule of Thirds, la regla de 3/3, se me va el inglés. Y hay un montón de otras reglas acerca de cómo ve el tema de los contrastes con los valores de color, el mismo color, etc. Entonces de repente puede confundir como tanta información al respecto. Sobre todo la regla de tercios, que de repente creo que a veces se puede como no entender muy bien. Y como digo, es algo que me pasaba. Entonces es como bueno ir aclarando ciertos conceptos que en realidad, si uno los comprende, son súper sencillos. Y como son sencillos, es fácil llegar y empezar a aplicarlos en nuestras ilustraciones, en nuestro trabajo, básicamente. Y aquí encontré una definición bastante buena, que la encontré en la página Studio Binder, que se llama: la composición se refiere a la forma en que los elementos de una escena se organizan en un frame. La composición de la toma se refiere a la disposición de los elementos visuales para transmitir un mensaje deseado. ¿Por qué utilizamos composición? Porque queremos que, en el caso de cinematografía, cuando vemos una película, queremos que el que esté viendo la película se enfoque en un punto específico de la escena. Si, por ejemplo, la escena trata de la interacción entre el héroe y el villano, y están, supongamos, en un castillo con muchas cosas pasando al mismo tiempo, queremos que el que está viendo la película se enfoque en esa interacción específica, héroe y villano, y todo lo demás que está pasando en el fondo se olvide por un momento. Por ejemplo, Avengers, ocurre mucho eso. Hay tantos personajes ahí metidos, tantos efectos especiales, tanta cosa, que de repente puede ser muy confuso para la mente qué priorizar. Pero, como la gente que hace esas películas son genios, ellos utilizan muy bien los elementos de composición de tal manera que, como dije, tú puedas enfocarte en un punto específico sin tener que preocuparte de todo lo que está ocurriendo de fondo, básicamente. Y como había comentado, los elementos que usamos para pensar en composición también son aplicables a personajes, props, arquitectura, sobre todo arquitectura. Pero, como vamos a hablar de estos conceptos brevemente, obviamente en clases más adelante voy a ir como profundizando más acerca de cada uno de ellos, y ahí podríamos ir viendo cómo se utilizan estos conceptos en diseño de personaje, por ejemplo. El tema de cómo simpleza versus complejidad, el tema de los colores, jerarquía de colores en un diseño de personaje, etc. Entonces, algunos de estos conceptos que vamos a ver son contraste, y el contraste se dividiría en valor o luz, color de por sí, formas. Y luego veremos unidad y variedad, y simple versus complejo. Entonces lo primero que veremos es contraste de luz y sombra o valores. ¿A qué me refiero con valores? Cuando uno toma un color, se me quedó pegado un segundo, básicamente tenemos como todo este espacio en el que podemos ir escogiendo nuestros millones de tonos de amarillo en este caso. Entonces tenemos que el matiz de color, ahí creo que se ve un poco mejor. Ya. Entonces tenemos este color amarillo que le pondremos matiz o color. Pero el color también tiene un nivel de saturación, que si muevo el cursor hacia este lado del cuadrado, voy aumentando la saturación del color, que es la cantidad de color que tiene ese color, por así decirlo. En cambio, el valor se refiere a la cantidad de luz que tiene ese color. Entonces puede ser este mismo amarillo con una cantidad muy grande de luz. Entonces obviamente se empieza a descolorar. Si lo vamos bajando, le quito luminosidad hasta llegar a negro. Probablemente podemos trabajar con los tonos intermedios. Entonces aquí vamos a hablar del contraste que podemos generar con luz y sombra y valores. Y aquí tenemos dos ejemplos súper sencillos. Negro versus un fondo blanco,
un cuadrado blanco versus un fondo negro. Que a primera vista, claro, es un concepto súper sencillo, pero que se repite muchísimo. Es un concepto que se repite muchísimo en las películas. Y aquí tengo dos ejemplos, uno de la película Ready or Not y Edge of Tomorrow. Y si quito los colores, vemos claramente cómo se aplican estos conceptos. O sea, el personaje aquí está bien iluminado. A ver, usar otro color. Bien iluminado versus el fondo, que es básicamente negro. Si lo simplificamos en términos de valores, es negro. Entonces eso genera muchísimo contraste y es un elemento muy sencillo de ocupar. Entonces por eso mismo se ocupa bastante. Y eso genera que obviamente el ojo se dirija hasta esta posición. Y nos enfoquemos en el personaje que aparece acá. Lo mismo ocurre en este otro ejemplo, donde invertimos el contraste aquí. Ahora el fondo es blanco. Bueno, no blanco de por sí, pero es de tono blanco. Y el personaje que está casi en sombra. Y nuevamente eso genera muchísimo contraste de luminosidad. Y el ojo entonces se dirige hacia este personaje y la separa del fondo. Entonces ese es un elemento que es contraste, luz y sombra. Otro elemento que se va agregando es el color. En este caso, lo que yo hice aquí fue escoger escenas de películas, de esta de Gigi, puedo pronunciarlo súper mal, y de esta otra película, donde en términos como de valores, como comentaba anteriormente, no hay tanto contraste, no hay un contraste tan obvio como las otras escenas, donde el contraste es bastante obvio. Sin embargo, en términos de valores, si quito los colores y alejo, de hecho, el canvas, de repente me pierdo, ya no sé hacia dónde observar, sobre todo acá. Porque si notan, se ve todo igual, gris, básicamente. Tiene todo casi el mismo valor. O sea, si tomo el color de acá, a ver dónde lo hago para que se vea mejor, ya aquí. Su traje, las flores de acá. Obviamente si nos vamos poniendo en donde están las zonas donde hay más luminosidad, nos vamos acercando a los blancos. Sin embargo, en el resto de la escena es casi toda gris. En este ejemplo, no todo se ve gris, sino que es casi negro. O sea, hay mucho contraste de luz y sombra, pero está todo desparramado. No hay una jerarquía clara. O sea, mi ojo no tiene claro hacia dónde observar. Tendré que empezar a buscar, básicamente, mi ojo. Puedo intuir que el personaje principal son ellos dos, pero igual me produce mucho ruido todo lo que hay atrás. No hay una jerarquía. Entonces, si de repente decido utilizar valores similares en mi composición, pero a la vez quiero que se resuelva esta problemática de que mi ojo no debe estar observando todo y estar confundido, básicamente, lo que hago es empezar a jugar ahora con color. Porque el color también genera mucho contraste. O sea, en rojo, en comparación con el verde, eso me genera mucho contraste. El amarillo con el azul también. El amarillo con el morado genera mucho contraste. Entonces empiezo a utilizar esos elementos en mi composición. Ya me despreocupo un poco de esta confusión que puede generar si solo lo veo con valores, blanco y negro. Porque ahora está claro a dónde tiene que ir mi ojo. Rojo versus todo este fondo que es verde. Las flores igual obviamente tienen otro tipo de coloración, pero no generan tanto contraste, no hay un contraste tan fuerte con el personaje básicamente de acá. ¿Por qué? Porque este rojo está súper fuerte, súper saturado de hecho. Lo mismo aquí. Ahora entiendo un poco más la escena y ya no me produce tanta confusión. Como dije, cuando lo estaba viendo sin colores, podía intuir que este personaje y este otro son importantes. Pero ¿qué ocurre acá?
se crea como una narrativa visual, en el sentido de que mi ojo empieza a recorrer de un lado para otro, utilizando este personaje del medio. ¿Por qué? Porque ella, como decía, utiliza estos colores medio amarillos, que son bien sutiles, no es un amarillo saturado fuerte, y su traje también es un púrpura, no muy saturado, pero esos dos colores me generan contraste. A la vez, ella, como tengo la imagen acá del cuadrado, también el color de su ropa me genera un contraste mayor. Pero aquí, de hecho, si empiezo a jugar con el color pick, puedo visualizar que hay muchos amarillos saturados. No tan saturados, pero son más saturados que el amarillo de acá. Entonces, nuevamente, contraste de color. Acá no hay tanto contraste de color, pero sí hay contraste de valores. Su camisa, sobre todo la parte del cuello, en contraste con el traje que es negro, me genera mucho contraste de valores. Entonces tengo estos tres personajes que tienen contraste en su vestimenta, pero que por tema de esto de jugar un poco con la cantidad de saturación que tiene un color, la cantidad de luminosidad que tienen los colores, puedo crear una narrativa muy, muy bella, de hecho, en el sentido de que siempre voy a ver a este personaje primero y después la voy a ver a ella. Hago esta narrativa gracias a este personaje que está en el medio, que me hace como una conexión, básicamente. Me conecta a estos dos personajes. Y todo lo que está en el fondo es muy desaturado en cuanto a color, así que no me preocupo. Mi ojo no está pendiente de lo que está ocurriendo en el fondo. Si volvemos a quitar los colores y lo vemos en blanco y negro, ahí sí me genera un poco de incomodidad, básicamente, porque ahí se produce mucha confusión. Todo me parece importante, pero aquí la gente que hizo esta película se enfocó simplemente en colores. Y ese recurso lo utilizaban mucho las películas de los años 50, 60, 70, por esa época. Utilizaban mucho el recurso de color, más que estos contrastes que se pueden generar con blanco y negro y de valores. Y ahora vamos agregando otro elemento más, que es contraste de formas. Anteriormente, yo mostré estos ejemplos en el que colocaba un cuadrado versus un cuadrado. Lo mismo acá. Un cuadrado rojo, un cuadrado verde. Pero aquí estoy generando contraste de formas. Obviamente esto crea mucho contraste, porque como las formas son distintas, me genera interés. Eso es algo importante en cuanto a composición, es generar interés, que mi ojo tenga interés en ver el punto que yo quiero que vea, básicamente. Entonces, si juego con formas, un círculo dentro de un triángulo, dentro de un cuadrado, eso me genera muchas formas distintas y me genera interés. Me interesa ver qué es esto. Y eso lo puedo empezar a aplicar en mis composiciones también. O sea, si de repente hago este ejercicio de... Voy a colocar... Voy a quitar un poco la opacidad para poder dibujar encima. ¿Qué tenemos aquí? Un triángulo, generado obviamente por las manos, los brazos. ¿Pero qué están generando acá? Un círculo. Estoy creando como un marco dentro de mi frame, básicamente. Entonces, ¿qué hace? Que obviamente me genera un contraste, obviamente aumentando el tema de los colores, de los valores, la luminosidad. Se añade ese tema de las formas. O sea, ya tengo todo el trabajo hecho. Puedo ni siquiera necesitar, si estoy pintando, un segundo. Vamos a enfocar.
puede que ni siquiera necesite agregar detalles y ya mi composición está bien hecha, está perfecta. Si alejo la cámara, mi ojo va a ir a donde está ella todo el tiempo, porque juega con este tema de la luminosidad, las formas. Todo me genera contraste en esa escena de forma que mi ojo encuentra interesante el personaje que tengo aquí en este marco. Y lo mismo ocurre aquí. Si vemos esto, es otro triángulo. Otro triángulo. Un círculo, su cara, justo su cara, que es circular, interrumpe ambos triángulos. Se genera entre ellos dos. Y aquí tenemos otro contraste de formas. Esta es una forma más cuadrada, casi un rectángulo, pero obviamente tiene forma de persona. Pero si lo pensamos en un rectángulo, ya son 3 formas distintas que están interactuando entre sí en este punto específico. Entonces, obviamente mi ojo va a ir hacia donde está la cara del rey. Porque es en este punto donde se generan todas esas intersecciones de formas. Y me genera contraste. El siguiente elemento es unidad y variedad, que como comentaba los chicos antes de empezar la clase, hay un artista de DreamWorks, ya no me acuerdo si sigue trabajando en DreamWorks, pero se llama Nathan Fawkes. Y él en sus clases, porque él tiene una clase en Schoolism y también tiene videos en YouTube, habla mucho acerca de este concepto de unidad y variedad. Obviamente en inglés, unity versus variety. Creo que lo escribí mal, no importa. ¿Y qué significa este concepto? En la vida hay que mantener un equilibrio, ¿no? O sea, si pensamos que tenemos una vida en la que hacemos todos los días lo mismo, todos los días nos levantamos a la misma hora, comemos lo mismo, vemos el mismo programa de televisión o el mismo canal de YouTube, trabajamos en lo mismo y en ese trabajo hacemos lo mismo y siempre lo mismo, se genera esta repetición que llega a molestar y es obviamente aburrida. O sea, no hay variedad en esta vida, básicamente. Y eso no produce interés, eso genera que sea una vida bastante aburrida, fome, no lo quiero ver, no lo quiero vivir. Y al mismo tiempo, si tenemos una vida que es demasiado variable o inestable, también se genera un desequilibrio inestable. Poniendo el caso, no sé, supongamos que nos vamos de viaje y viajamos a Estados Unidos y no sabemos hablar inglés. O voy a ponerlo más extremo. Viajamos a China y no sabemos inglés, no sabemos chino. Y nos tenemos que quedar a vivir ahí toda nuestra vida. Y más encima el trabajo que estamos realizando, que nos lleva a vivir allá, nos pide que nos mudamos de un lado a otro cada mes. O sea, eso obviamente puede generar mucho estrés en la vida de uno, porque no sé el idioma, no sé las costumbres. Si me estoy acostumbrando a un lugar específico, ya el próximo mes me están mandando a otro lado, donde tengo que de nuevo conocer gente distinta, y al mes siguiente así, y así, y así, y así. Se puede generar demasiada inestabilidad, porque el ser humano siempre va a querer algo cómodo, siempre quiere buscar estabilidad. Entonces no podemos irnos por un extremo ni al otro extremo. O sea, lo ideal es mantener un equilibrio. O sea, podemos encontrar estabilidad en nuestras vidas y al mismo tiempo añadir como pimienta, algo distinto, básicamente. Y lo mismo se aplica a composición. Puede seguirse esa charla larga sobre la vida, pero se aplica el mismo concepto. ¿Cómo? Aquí, en esta escena, hay muchos elementos que se repiten. O sea, obviamente aquí tenemos elementos de un cuadrado y todo eso. Pero a ver, ¿qué se repite? Tenemos las mesas. Es un elemento que se repite constantemente.
El sillón aquí es todo igual. No varía mucho en cuanto a forma, en cuanto a color. No, es lo mismo todo el rato. Aquí obviamente por perspectiva cambia el ángulo, pero sigue siendo el mismo sillón. Sobre la mesa están las mismas velas o candelabros, que son vasos. Bueno, algo ahí. ¿Qué otro elemento se repite constantemente? El color rojo. Está presente en toda la escena, excepto aquí arriba. Que eso ya me produce variedad, o sea, ya claramente estoy viendo algo que no es todo lo mismo, sino que tiene sus puntos de interés. ¿Qué otra cosa me interrumpe el interés? O sea, no el interés, sino la estabilidad. El personaje que tenemos aquí en medio. Porque si pensamos en términos de formas, nuevamente, como dije, tenemos cuadrados, la ventana acá, otro cuadrado, sillón acá, otro cuadrado, el marco aquí que pasó de ser madera a sillón es otro cuadrado. Si estamos en perspectiva aquí el pasillo, tenemos más cuadrados por todas partes. Círculos que se repiten, que son las mesas. Y tenemos este personaje que me interrumpe todo. O sea, ¿qué es esto? Va enseñado por la forma en la que él está sentado. Él perfectamente podría estar erecto, o sea, parado, y en una posición en la que, si lo veo de lejos, puedo interpretarlo como un cuadrado, y no generaría tanto interés en realidad. O sea, igual el ojo, por cómo está compuesta la escena, va a ir hacia donde está el personaje, pero sigue generando esto como de, es igual a todo lo demás, o sea, ¿dónde está la variedad? Hay mucha unidad. Entonces está este personaje que por la forma en la que está sentada, también por el contraste que genera su camisa con su camiseta con el traje, que también hay como un valor más blanco, otro negro, genera mucho contraste en términos de forma y color, de valor en realidad. Entonces, eso me produce esa sensación de unidad versus variedad, o sea, con variedad. Elementos que se repiten en toda la escena y elementos que son muy distintos. Y obviamente el ojo va a ir hacia donde está el personaje, porque me genera interés. Lo mismo podemos ver acá, donde tenemos más cuadrados que se repiten además la forma. Lo mismo acá, otro cuadrado, esto igual, lo mismo. Aquí se produce un quiebre. Obviamente los personajes aquí también producen otro tipo de quiebre, que de hecho sirven para guiar mi ojo hacia donde está el personaje principal, aquí. Pero en donde más hay contraste es en toda esta área. ¿Por qué? Algo tan sencillo como cambiar de dirección. Todos estos cuadrados que se repiten en toda la escena ahora están horizontales. Ya produce variedad, ya interrumpe la estabilidad, por así decirlo, de las formas, la repetición de formas. ¿Qué otra cosa pasa aquí? Tenemos un personaje interactuando con el otro, que además por la forma en que están posicionadas, me genera un quiebre, pero increíble. O sea, de pasar a puros cuadrados, de repente estoy viendo triángulos y puntiagudos interactuando entre sí. Entonces el ojo, como dije anteriormente, siempre va a buscar puntos de interés, siempre va a buscar lo que le interesa. Y esto genera mucho interés por el contraste de formas y también de valores. O sea, el piso es blanco y estos personajes están iluminados por debajo, sí, pero el valor es bien oscuro, es bien negro. Chiquito esto, bueno, ahí está muchísimo más claro, son casi negros. Entonces obviamente eso genera mucho contraste y mi ojo va a ir hacia esa dirección. Algo también que es importante
como tener en cuenta, es que quizás lo podría haber comentado o no lo comenté, pero cuando el ojo ubica un punto de interés, no le interesa lo que ocurre alrededor. Obviamente, como si estamos viendo una película, de repente nos podemos interesar en la locación donde está el personaje y todo eso, como la escena, la escenografía. Sobre todo si estamos estudiando este tipo de cosas, nosotros sí nos vamos a fijar en lo que está pasando alrededor, cómo es la escena, cómo están puestos los vasos y todo eso. Pero para una persona común y corriente que lo único que quiere es entretenerse, no le importa todo lo que está pasando acá. No le importa que haya repetición de forma ni nada de eso. Solo le importa lo que está ocurriendo, la acción, el contraste de formas, de colores, de luminosidad. Eso es lo que importa. Y algo que comentaba en un inicio, esto como de las reglas que de repente pueden confundir, como la regla de 3/3. Esta es la forma en la que yo he aprendido a verlo y también por lo que me han explicado un poco. No es necesariamente así funciona la regla de 3/3, sino es como creo que está hecho de esta forma para que funcione de esta forma. Pero simplemente cuando conocemos esta regla se nos cuenta de que nosotros debemos colocar nuestro personaje o nuestra casita o lo que sea dentro del frame cerca de estos puntos, ¿no? Dentro de las X. O de repente en el medio tener un personaje. Pero te dicen como no coloques cosas acá. Tienen que estar cerca de esas cruces o en el medio. En realidad la regla de tercios es una guía, es una regla, o sea, no una regla, sino como mejor una guía, sí, pongámoslo una guía. Y es solo eso, no es que tengas que colocar cosas en el medio o cerca de estas cruces. Significa que lo ideal es que coloques tu punto de interés dentro de este círculo y no te salgas del frame. Siempre hay excepciones a la regla. Por eso de repente es bueno utilizar estas reglas y estudiarlas, comprenderlas, analizarlas, pero no apegarse a ello. Por ejemplo, no colocar, cada vez que haga una composición, no colocar esta regla encima, esta guía, este frame, no colocarla todo el tiempo como para guiarme, sino tener presente que se refiere a que dentro de este marco todo está bien. Ahora, como dije, siempre hay excepciones a la regla. Y ahora vamos a ver esas excepciones. Que son algunas de acá. Sobre todo las dos de abajo. Esta y esta. Mis personajes principales están casi a la orilla. Aquí. Mi personaje principal está literalmente tocando la orilla del frame. Entonces, claro, si alguien te enseña la regla 3/3, te diría como, no, eso está mal porque está tocando la orilla del frame, está muy en esa dirección, no puedes dejar todo este espacio en blanco, bla, 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 bla. Y tú puedes decirle, no, sí se puede hacer. Hay que saber cómo hacerlo, sí. No hay que llegar y hacerlo. Por eso escogí estos dos ejemplos porque creo que están muy bien equilibrados. Están muy bien hechos. Por ejemplo, en esta escena que tenemos estos dos personajes, no he visto esta película, así que asumiré que él es el padre y el hijo, que están muy pegados a la orilla del canvas, por así decirlo, creando que el resto del frame esté vacío, por así decirlo. Pero ¿cómo mantengo un equilibrio? Como pensando también en composición como si fuese una balanza. Y todo lo que les he conversado acerca de los contrastes
peso visual. Entonces inclino todo en esta balanza. Obviamente se me va a romper y esta cosa se va a caer hacia abajo porque está todo el peso aquí. Sin embargo, tengo que aprender a equilibrar la balanza de forma que no necesariamente esté todo nivelado, sino que puede estar igual, algo más abajo que el otro, pero por peso se equilibran. Aquí puedo tener muchas, no sé, monedas. Y aquí tengo una pesa. Bueno, en realidad, si está la pesa aquí, debería pesar más, no da lo mismo. Pero tengo que empezar como a equilibrar la escena en cuanto a peso visual. Como eso tenerlo claro, perdón. Contrastes, peso visual. Entonces, en esta escena tenemos mucho peso visual aquí. Tenemos estos dos personajes. El ojo siempre va a dirigirse donde hay dos personas, donde hay seres humanos, donde reconoce que hay una forma de una cara, una forma de un cuerpo. Siempre va a ir a ese punto. Entonces, siempre que coloquen personajes en sus escenas, siempre el ojo va a ir en esa dirección. Pues es clave saber dónde colocar tu personaje. Entonces, de nuevo, contraste de formas, son personas, contraste de valores, o sea, su pantalón es negro casi, su camisa es blanca casi, lo mismo el maletín incluso. Estas cositas como, no sé cómo se llaman, de adorno, son casi negros, lo mismo el maletín mismo es blanco. El niño también tiene contraste entre negro y blanco. Sin embargo, en el resto de la escena, no vemos que haya mucho contraste de valores, en realidad es casi todo lo mismo. Obviamente el cielo es blanco, pero no está cerca de una zona tan negra como la de acá, como la del pantalón. Sí podemos ver como un poco de gris aquí, casi negro con blanco, están un poco juntos, pueden equilibrar las escenas, sí, pero no ocurre lo mismo. Pero ¿cómo hago este equilibrio? Utilizando una forma que me interrumpe la unidad en todo lo demás. Si veo unidad en valores, tengo que colocar diversidad en otro ámbito, en contraste de formas. Entonces tenemos esta calle cuya forma produce un equilibrio en cuanto a contraste, en cuanto a peso visual. Y listo, ya tengo la escena equilibrada, no tengo que pensar más. Tengo los personajes, tengo la calle. Puedo colocar estos personajes un poco más apegados a la orilla y no tengo drama alguno, porque tengo esta calle aquí que me equilibra la escena. Obviamente no nos podemos ir a un extremo, pero voy a mantener ese equilibrio igual. Entonces, esa regla de tercios de colocar todo en el medio, o cerca de esos puntos, ya no está aplicando. Pues los personajes están casi a la orilla, igual que aquí. Sobre todo la zona de sus manos genera mucho contraste por la luminosidad que hay ahí. Pero obviamente nosotros nos dirigimos hacia su rostro. Pero ¿qué elemento está presente aquí? Uno que no escribí, pero lo comenté al inicio, que era simple versus complejo, que es similar al término de unidad con variedad. Entonces aquí tenemos muchos objetos, muchas formas distintas que son complejas, me generan complejidad. La forma de esto, la posición en la que él está sentado, me genera mucha interrupción de formas. Interrupción me refiero a la interrupción de la uniformidad de la escena. Y en este otro lado hay simpleza, o sea, es una pared, es todo lo que hay. Obviamente tiene estas formas que ayudan también a generar ese peso que les comentaba. Sin embargo, no hay nada aquí. Solo hay complejidad de formas en este sector del canvas. Y en este otro, simpleza. Entonces es como hacer esto.
hagamos un círculo, vamos a poner mucho peso aquí. Pero tengo un cuadrado estable. Sí, se ven raro. Pero se equilibran ambas formas, básicamente. Entonces, así nos podemos dar el lujo de colocar el punto de interés a un extremo del canvas si jugamos con los elementos de simpleza versus complejidad, unidad versus diversidad, contraste de luminosidad, de colores. Aquí casi todos los colores son uniformes, no hay tanto contraste de colores, pero sí de valor, de luminosidad. Hay mucha sombra y mucha luz bien marcada, casi como cómic, de hecho, aquí, como súper interesante. Y eso me ayuda a generar un punto focal claro. Y en estas otras escenas que tengo acá arriba, no son extremas, obviamente, como estos dos casos. Simplemente generan un tipo de interés bien único. Seguramente algunos habrán escuchado el término o concepto de, a ver en español cómo es, como frame dentro de un frame, frame within a frame. Entonces este concepto de como el personaje aquí está en un marco, en un cuadrado, que a su vez está en otro cuadrado, que a su vez está en otro cuadrado, que a su vez está dentro del frame mismo, es como Inception. Entonces el personaje dentro de un frame, el frame está dentro de otro frame, básicamente. Y eso es como súper interesante de utilizar de repente, porque también genera contrastes si añadimos contraste de luminosidad, porque obviamente el fondo aquí está blanco, el personaje está en sombra, de nuevo me genera contraste de valores, pero también como en términos de forma, es como simplemente un recurso súper interesante de ocupar. Como pensar que estamos en un cuadrado dentro de otro cuadrado dentro de otro cuadrado. Entonces eso quería como mostrar en ese ejemplo. Y en este ejemplo ocurre algo similar a lo que explicaba con esta escena, donde el personaje del medio, por el contraste de color, servía como de puente entre el personaje de acá a la izquierda y el personaje de la derecha. Entonces lo mismo ocurre aquí, donde el puente, por así decirlo, es la maleta de acá. Y es el puente entre este personaje y este otro personaje. Y obviamente el director de arte, de cinematografía, quiere que tengamos presente de que este personaje es el que quiero que veas primero y luego veas el que está acá. Entonces, ¿cómo genero eso? Utilizando nuevamente todos esos elementos que hemos estado viendo. Ahora, esto del contraste de color, sencillo. Su polerón es verde, está al lado de dos puertas que son rojas. Contraste. Aparte, contraste de valores. La pared tiene un valor muy iluminado, mientras que el personaje en sí, el color de su polerón, tiene un valor mucho más oscuro, generando un contraste de valores. También contraste de formas. El personaje aquí está rompiendo la unicidad que existe entre estos cuadrados, rectángulos, básicamente. Entonces, él, al hacer con otro color, él presenta contraste entonces de formas, color, que es verde y rojo, contraste de valores, tiene estos tres elementos presentes. El maletín del medio también. Contraste de color.
la cama es de color amarillo y convenientemente la alfombra tiene un tono morado. Lo que no tiene es contraste de valor tan marcado como el personaje de aquí. Porque ese amarillo y este morado no tienen tanto nivel de luminosidad entre sí, o sea, un contraste de nivel de luminosidad, excepto el maletín. Pero el maletín no tiene contraste de color con la cama ni con la alfombra. Entonces tampoco es como que sea tan fuerte el contraste en sí. Entonces siempre voy a visualizar a este personaje primero y luego mi ojo va a dirigirse hacia el maletín con este papel encima. Y luego mi ojo va a ir hacia ese personaje, que simplemente tiene contraste de luminosidad, está en sombra versus la ventana, y de formas. Nuevamente los cuadrados y la forma de su cuerpo, de su cara, cómo está puesto, posicionado. Todo eso me genera contraste. Pero es como distintos niveles de contraste, es como contraste nivel 3, 2, 1. Y es simplemente jugar con esos elementos, cómo priorizarlos, cuál priorizar. Obviamente hay que ir estudiando y profundizando mucho cómo funciona el color, cómo funciona realmente la luminosidad, cómo funcionan realmente las formas. Entonces, a medida que vayamos profundizando en todos esos temas, que lo ideal es que les ayude en eso a futuro. Entonces podemos ir jugando de manera muy libre con las formas para generar contraste en nuestro estudio cinematográfico. Y bueno, entonces lo que yo quise hacer es que había hecho un dibujo sencillo, un sketch de color, donde quería aplicar un poco también estos conceptos que hemos estado viendo. Entonces, simplemente jugué de la forma más sencilla posible. De repente, sencillo es mejor, simpleza es mejor. Entonces, lo que tenemos aquí es un frame, un cuadrado, dentro del cual está presente un triángulo que me lo generan los personajes aquí. La forma en que están posicionados ellos dos, la forma en que tengo posicionados los músicos atrás, me iban a generar esa sensación de triángulo. Y añadí un círculo dentro de ese triángulo. Como lo mismo que vi con la escena de Harley Quinn, donde estaba un triángulo y dentro de ese triángulo había un círculo y ahí estaba ella, lo mismo hizo aquí. Y aparte jugué con el tema de colores, o sea, contraste, el fondo es verde, tienen tonos verdes y las cortinas son rojas, un rojo bien saturado, de hecho más saturado que el mismo fondo, perdón, que la misma pared. Entonces, jugando nuevamente con esos elementos puedo de a poco ir generando un punto de interés dentro de mi escena, y es el punto de interés en el que quiero que me fije obviamente quien esté mirando mi ilustración. O sea, yo quiero que ustedes miren a estos dos personajes interactuando y bailando. No quiero que se interesen tanto por lo que hay en el fondo. Claramente igual pueden visualizar lo que hay en el fondo y ver más cosas, pero en primera instancia, como, no sé, los 2 segundos o 1 segundo en el que uno ve como en Instagram o en Facebook o en donde sea, lo primero que ve o lo primero que quiero que vean son estos dos personajes. Entonces, si logro cumplir con ese propósito utilizando los conceptos que hemos visto, ya tendré casi toda mi pega hecha. Porque como dije, este es un sketch de color. Obviamente si decido puedo empezar ya a renderear mejor y definir más las formas, porque los personajes del fondo no tienen ni formas, están pintados, son una pincelada básicamente. Pero ya la mitad de la pega está hecha. Cuando se enfocan en composición,
y la composición se lee bien, sin tener detalles, sin incluso tener mucho color ni nada, y funciona, ya la mitad de la pega está hecha. Pega es trabajo, nosotros aquí en Chile decimos pega. Perdonen de repente los modismos chilenos, si lo utilizo. Pero eso, la mitad de nuestro trabajo está ya hecho. Y otro elemento que vamos a añadir, que tampoco lo tengo anotado, es el de las flechitas. Utilizar los elementos del fondo como flechas, como si estuviesen apuntando. Lo mismo, el violín de aquí está apuntando hacia ellos. El contrabajo de este caballero está apuntando hacia arriba, porque yo no quiero que ustedes miren hacia allá, sino que se centren en ellos. Entonces, también puedo jugar con elementos del fondo que sean como bloques, que interrumpan la vista. Lo mismo los cuadros, que también tienen esa... A ver cómo decirlo. Se leen de esta manera, o sea, igual hay una curva, por así decirlo, que está apuntando hacia allá. No es tan obvia, pero más obvia es lo que hacen los personajes atrás. Entonces, ese es otro elemento que pueden añadir a las composiciones, como hacer que los objetos de atrás, los personajes, el mismo escenario, el background, funcione como flechas, como líneas, o como estos letreros de mira aquí, básicamente. Es empezar a utilizarlos en sus ilustraciones, en su concept art, etc. Y eso, quedan 5 minutos y eso es todo lo que tengo que compartir por hoy. Pero eso, como comentaba, todos estos elementos que hemos estado viendo, la idea es ir profundizándolos en otras clases más adelante. El tema de contraste luz y sombras, contraste de color, sobre todo el color. A mí me encanta el color, me encanta aprender sobre color, entonces eso es algo que estoy seguro que voy a empezar como a profundizar y jugar un poco más que los otros, sin quitarles prioridad, pero a ver sí. Así que eso, preguntas. Algo. A ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y veo que Curareo está muteado. Pinche Curareo. Listo. Si no, igual pueden escribirme y todo, y si es una pregunta específica, voy a tratar de leer el chat también, el chat de aula, Sí, no, ahí está. en caso de que... Yo sí tengo una pregunta. Ya. ¿Sí? O sea, te iba a preguntar si tenías como un ejercicio como tal en específico para mejorar prácticamente la composición narrativa. Ujú. Sí, hay unos tipos de ejercicios, algo que voy a compartir. Perfecto. A ver. Ya. Que de hecho hace poco creé no creé, pedí si me podían crear como un canal en el que simplemente voy a hacer un chat de voz en el que podemos como ingresar y estudiar juntos, justamente para tratar de hacer estos ejercicios de visualizar cómo utilizar los elementos de composición que se utilizaron en esa escena y utilizarlos nosotros. Entonces, una forma de estudiar todo eso es algo que de repente hace Ethan muchas veces, y algo que he estado haciendo también acá, que es dibujar encima y tratar de analizar bien qué es lo que me está haciendo que yo me enfoque en el personaje de aquí. Entonces, si tengo presente esto de como contraste de luminosidad, ya su traje es negro, su rostro está más iluminado, entonces hay contraste de luminosidad justamente en esta parte de la escena.
Ahora, es de repente un poco más útil y entretenido simplemente pintar, pero sin detalle. Y hay dos formas de hacerlo. Uno es tomando como la composición a la que queremos estudiar, ir a filtro, desenfocarlo, para que no nos fijemos en detalles. Listo. Y luego hacemos nuestro estudio. Algo que creo que muchos hemos hecho, como estudiar películas y todo eso, pero enfocarnos ya en otras cosas, no tanto como en el nivel de detalle que está ocurriendo en el fondo, el personaje mismo, la expresión del personaje mismo. Eso no me interesa. En términos de composición, esos detalles no me interesan. Lo único que me interesa es ver por qué yo estoy viendo a este personaje, por qué genera tanto contraste con el fondo. Entonces de repente ya, ok, vamos a hacer un ejercicio rápido. Voy a hacer color pick, solo por ahora, para hacerlo un poco más rápido. Entonces ya, tenemos el fondo, el piso, perdón, oscuro. Tenemos ya formas de otros colores que empiezan a generar contraste en esta zona. Lo ideal es que sobre todo el personaje del medio trate de no complicarme con dibujarlo como una persona, sino como un objeto más inanimado, por así decirlo. Se lo voy a hacer más rectangular, no voy a preocupar de que se vea como un rostro, como un brazo y todo eso. Lo único que me preocupa es que vea qué está pasando aquí. Como, ya, genera bastante contraste acá de colores. Ok, y eso me basta para ella, no necesito como entrar en más detalle. Obviamente ahí nos podemos poner a pintar el fondo, etcétera. Podemos hacer ese tipo de ejercicio, como simplificar lo que vemos. Por un lado pueden simplemente colocar un filtro gaussiano y desenfocar todo, o pueden hacerlo de manera un poco también práctica, como entrecerrar los ojos y hacerlo de esa misma manera, y enfocarnos también en simplificar al máximo las formas, no preocuparme por detalles, no preocuparme por que se parezca o no a la actriz o que sea una persona, sino como en términos de color y de luminosidad, ver dónde están los contrastes. Porque de hecho, si supongamos que esta es la pintura del estudio que estoy haciendo, me voy a dar cuenta que al desenfocar, todo esto es igual, es casi el mismo, tiene el mismo valor, el mismo color, lo mismo los cuadros de atrás. Es casi el mismo. Te voy a copiar. Entonces, aunque enfocado, obviamente están todos estos detalles de que cada cuadro tiene su fotografía correspondiente y todo eso. En cuanto a iluminación y color, es casi todo lo mismo. Y como es casi todo lo mismo, al ojo no le importa. Lo primero que va a ver es el personaje que tenemos aquí al medio. No, al ojo no le importa lo que está pasando atrás, a menos que conscientemente me ponga a analizar lo que está pasando atrás. Y como dije, entonces la idea es quizás durante la semana o la próxima semana, más que nada porque ya estamos entrando a Navidad, como en el chat de voz que está en el Discord con mi nombre, hagamos este ejercicio de hacer estudios de composiciones, pintando obviamente. Obviamente le voy a dar mucho más trabajo que aquí, simplemente hacer color picking y a la rápida, pero como enfocarnos a realmente estudiar y analizar. Eso. Un brutal.
Sí, interesante. Creo que alguien tenía una pregunta, pero no me escribieron en el Twitch. Me quedé esperando la pregunta. No sé si Dale. estarán por aquí en el aula para ver. A ver, Marcelo es compartiendo sus sketches. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por ahora nadita. Alguien está escribiendo. Fíjate, me gustó el ejercicio ese de cómo deconstruyes la escena. De verdad que chévere. Ah, gracias. Sí, es súper entretenido hacerlo. Oye, me gustó. DJ Marcelo subió unos sketches que estaba haciendo de composición mientras veía la clase. Me gustan mucho. Están tan buenos. Qué entretenido que están tomando notas. Pero bueno, chicos, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Y nuevamente cualquier duda igual me pueden hablar por interno. Y estén atentos para cuando anuncie esto de que podamos dibujar juntos. Y ahí pueden hacer todas las preguntas en vivo y obviamente podemos tener los micrófonos desactivados y todos conversar y todo. Hay alguien que pregunta, ¿tienes tips en cómo aplicar los colores en una escena de acción en una animación? Voy a parar el stream, ¿ok? Así que, Ya, ok. dale, pues. Gracias, gente. Sin ranking.